Buenas noches, comunidad. Me llamo Mónica y soy enfermera. Bueno, era. Ya no puedo trabajar en hospitales. No después de lo que pasó en el Hospital General de Zona 32, aquí en la Ciudad de México. Tengo 29 años y llevaba 7 años trabajando como enfermera. Siempre me gustó ayudar a la gente, ¿saben? Desde chiquita quería ser enfermera. Mi mamá también lo era. Es una vocación de familia, decía ella. El pedo es que el año pasado me cambiaron de turno. Me pusieron en el nocturno, de 10 de la noche a 7 de la mañana. No me molestaba tanto. Pagaban un poco más y además yo no tenía hijos ni pareja, así que me daba igual dormir de día. Me asignaron al piso 7, oncología, pacientes con cáncer. Es duro, la verdad. Ves a gente muy joven, niños a veces, luchando contra algo que no pueden controlar. Pero como les digo, es mi vocación. Uno aprende a no involucrarse emocionalmente, a mantenerse profesional. El piso 7 es viejo, muy viejo. De esos edificios de los años 60 con pasillos largos, pisos de mosaico que ya ni se usa, ventanas altas con esos vidrios gruesos. De noche, con las luces fluorescentes parpadeando, se ve medio tétrico, pero uno se acostumbra. La primera semana, todo bien. Mis compañeras eran buena onda. Había otra enfermera en mi turno, Claudia, como de 45 años. Llevaba ahí un chingo de tiempo. Y un enfermero, Raúl, como de mi edad. Pero noté algo raro desde el primer día. Claudia nunca quería ir sola al final del pasillo. Donde están las habitaciones 717 a 722. Siempre le pedía a Raúl o a mí que la acompañáramos. Y cuando teníamos que llevar medicamentos o checar signos vitales de esos cuartos, ella se apuraba horrible. Entraba, hacía lo que tenía que hacer y salía rápido. Le pregunté si pasaba algo. Me dijo que no, que solo le daba cosa a ese lado del pasillo porque estaba más oscuro. Le creí. Pero en mi segunda semana me tocó cubrir solo un turno. Claudia estaba enferma y Raúl había pedido el día. Solo yo y un médico de guardia que estaba en el primer piso. El piso 7 casi vacío. Solo 4 pacientes. 2 en cuartos cerca de la estación de enfermeras. Y 2 al final del pasillo. Habitaciones 718 y 720. Eran como las 2 de la mañana. Había terminado de checar signos vitales de los pacientes cercanos. Me tocaba ir con los del fondo. Agarré mi carriola con medicamentos y caminé por el pasillo. Nunca había estado en ese pasillo completamente sola de noche. Y tienen razón. Está más oscuro. 2 de las luces fluorescentes no servían. Y hace más frío. Notoriamente más frío. Como si el aire acondicionado solo funcionara de ese lado. Entré al 718. Don Armando, un señor de 68 años. Cáncer de pulmón terminal. Dormía. Le tomé la presión sin despertarlo, anoté todo y salí. El 720 era la señora Juárez, 72 años, cáncer de páncreas. También dormía. Hice lo mismo. Todo normal. Iba saliendo cuando escuché algo, un sonido, como de pasos descalzos sobre el mosaico. Ese sonido que hace la piel al contacto con el piso. Se escuchaban lejanos, pero claros. Me detuve. Los pasos también se detuvieron. ¿Hay alguien ahí?, pregunté. Me sentí tonta. Obviamente si había alguien me hubieran contestado. Silencio. Seguí caminando. Los pasos regresaron. Detrás de mí, no muy cerca, pero ahí estaban. Constantes, sincrónicos con los míos. Me detuve de nuevo. Los pasos se detuvieron un segundo después, como un eco. Volteé, el pasillo vacío. Las luces parpadeando, nada más. Apuré el paso. Los pasos detrás de mí también se apuraron. Llegué a la estación de enfermeras casi corriendo.
Me senté, respiré hondo. Me estoy imaginando cosas, pensé. Es el cansancio, la falta de sueño. Pasó media hora, me calmé. Revisé el monitor de signos vitales. Todo normal en todos los cuartos. Entonces, la luz de llamado del 720 se encendió. La señora Juárez me estaba llamando. Mierda. Tenía que volver al fondo del pasillo. Agarré mi linterna, aunque no la necesitara, y caminé, esta vez más rápido. Los pasos regresaron de inmediato, pero ahora eran dos pares de pasos descalzos, uno detrás de mí, otro a mi lado, caminando junto a mí. Pero no podía ver a nadie. Entré al 720. La señora Juárez estaba despierta, mirando hacia la puerta. Enfermera, qué bueno que vino. Necesito ir al baño. La ayudé. Cuando regresábamos a la cama, ella me agarró la mano fuerte. Me miró con esos ojos cansados de persona mayor. Mijita, ¿usted también los ve? ¿Ver qué, señora Juárez? De los que caminan por el pasillo, a los que entran a los cuartos. Se me erizó toda la piel. ¿De qué hablas, señora Juárez? De los niños, mijita. Los niños descalzos. Vienen en las noches. Se paran junto a las camas. Nomás están ahí, viendo. A veces 2, a veces 3. Niños chiquitos, como de 5 o 6 años. Le dije que no se preocupara, que descansara, que tal vez eran los medicamentos, pero ella negó con la cabeza. No, mijita, los veo clarito. Y no me dan miedo, pobrecitos. Se ven tan tristes, tan perdidos. Salí del cuarto con las piernas temblorosas, y allí estaban los pasos. Pero ahora eran más. 3, 4, 5 pares de pasos, como si una manada de niños caminara invisible por el pasillo. Corrí hasta la estación de enfermerías. Los pasos me siguieron hasta ahí. Luego se detuvieron justo en el límite entre la luz de la estación y la oscuridad del pasillo. Me quedé ahí sentada, temblando, esperando que amaneciera. Pero a las 4 de la mañana pasó algo peor. Don Armando del 718 hizo paro cardiorrespiratorio. La alarma sonó. Tuve que correr a ese pasillo, sola. Cuando entré al cuarto, don Armando estaba en la cama, sin vida. Traté de reanimarlo. Llamé código azul. Empecé con presiones, pero sabía que era tarde. Y entonces los vi, reflejados en la ventana del cuarto. 3 niños, parados junto a la cama, mirándome, o mirando a don Armando, no sé. No podía ser reflejo de nada porque no había nada que reflejar. Y se veían raros, borrosos, como si los viera a través de agua. Vestidos con batas de hospital, esas batas viejas de las que ya no se usan. Descalzos, con el pelo largo. 2 niños y una niña. Me quedé paralizada. Las compresiones se detuvieron. Solo veía esos 3 niños en el reflejo. Y entonces uno de ellos, el más alto, volteó a verme, directo a mí, y abrió la boca. Pero no salió sonido, solo ese movimiento de labios. ¡Ayúdanos! El médico llegó corriendo. Siguió la reanimación, pero don Armando ya estaba muerto. Lo declaramos a las 4:23 a.m. Cuando salimos del cuarto, le pregunté al doctor si había visto algo raro. Me dijo que no. ¿Por qué? Le dije que nada, que el cansancio. El resto de la noche me la pasé en la estación. No volví a ese pasillo. Dejé que las alarmas sonaran. No me importó. Cuando Claudia llegó a las 7 a.m. para el cambio de turno, me vio la cara y supo. Me llevó a la cafetería. Me compró un café. Y me contó. El piso 7, específicamente el ala donde están las habitaciones 717 a 722, antes era el área de pediatría oncológica. En los años 80, antes de que renovaran el hospital, murieron muchos niños ahí. Muchos.
Y no siempre por la enfermedad. Hubo un escándalo. Una enfermera que les daba sobredosis para aliviar su sufrimiento, decía ella. Mató a como 5 niños antes de que la descubrieran. Se suicidó antes de que la arrestaran. Se aventó del techo del hospital. Desde entonces, las enfermeras del turno nocturno ven cosas, escuchan pasos, ven sombras chiquitas, reflejos en las ventanas. Y los pacientes terminales, los que están cerca de morir, los ven más claros, porque están entre mundos, dice Claudia, entre la vida y la muerte, y pueden ver a los que están atrapados. Le pregunté por qué no renunciaba. Me dijo que necesitaba el trabajo, que además los niños no hacen daño, solo están ahí, esperando algo. No saben que están muertos, creo, o no quieren aceptarlo. Renuncié esa misma semana. No pude. No podía seguir trabajando ahí, sabiendo que cada vez que caminara por ese pasillo, ellos estarían ahí, invisibles, siguiéndome, pidiéndome ayuda que no puedo darles. Ahora trabajo en una clínica privada, de día, nunca turnos nocturnos, y nunca voy a trabajar en oncología de nuevo. Pero a veces, cuando estoy en mi casa, en la noche, escucho pasos descalzos, pasos de niño, cerca de mi cuarto, y sé que me siguieron a casa. Sé que todavía me están buscando, todavía quieren que los ayude, pero no sé cómo. Historia 2. La morgue del sótano. ¿Qué onda, comunidad? Mi nombre es Carlos y trabajaba como camillero en el Hospital Juárez de México. Es un hospital grande, viejo, con un chingo de historias, pero ninguna como la que me pasó hace 8 meses. Soy de Catepec, tengo 24 años. El trabajo de camillero no es glamoroso, pero paga las cuentas, ¿saben? Básicamente mueves pacientes de un lado a otro, de urgencias a quirófano, de rayos X a su habitación, ese tipo de cosas. Y a veces, cuando hay muertos, los bajas a la morgue. La morgue está en el sótano, bien abajo. Primer sótano nivel 1. Hay que bajar por un elevador de servicio que es viejo y lento. Luego caminas por un pasillo largo, con tubos por el techo y paredes de concreto sin pintar. Luego llegas a unas puertas dobles de metal y ya, ahí es la morgue. No me gustaba bajar. Nadie que trabaja ahí le gusta. Pero es parte del trabajo. Uno se acostumbra. Eso pensaba. El pedo empezó un viernes de julio. Hacía un calor horrible afuera, pero en el hospital siempre está frío. Eran como las 11 de la noche. Mi turno acababa a las 12. Solo faltaba una hora. Me hablan por radio. Carlos, hay un oxiso en urgencias. Bájalo a la morgue. Oxiso es como le decimos a los muertos. Menos personal, ¿no? Hace el trabajo más fácil. Voy a urgencias. Era un señor mayor, de 70, infarto. No pudieron hacer nada. Ya estaba en la bolsa negra. Yo solo lo pongo en la camilla y lo bajo. Meto la camilla al elevador, las puertas se cierran, empieza a bajar. Ese elevador hace un ruido raro como de cables oxidados y se tarda un chingo, como 3 minutos para bajar 2 pisos. Siempre se me hace eterno, pero esta vez se sintió más largo y hacía más frío de lo normal. Mi aliento salía como vapor. Raro, porque aunque el aire acondicionado está fuerte, nunca tanto. Las puertas se abrieron. Sótano nivel 1. Empujé la camilla hacia el pasillo. Mis pasos hacían eco. Todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Ni siquiera se escuchaba el zumbido de las luces fluorescentes. Iba a medio pasillo cuando la bolsa se movió. La bolsa del muerto. Se movió. Me detuve. No mames, pensé. Los muertos a veces tienen espasmos. Es normal. Los gases, los músculos, cosas de ciencia que no entiendo, pero sí pasa. Seguí caminando. La bolsa se volvió a mover, más fuerte, como si alguien adentro estuviera tratando de darse vuelta.
Ok, me está cargando la chingada, dije en voz alta. Mi voz sonó rara, apagada, como si el pasillo la absorbiera. Paré la camilla, me acerqué a la bolsa, la toqué. Estaba fría, obviamente, pero entonces sentí algo, una presión desde adentro, como si alguien estuviera empujando la bolsa, desde dentro. Me alejé. La bolsa dejó de moverse. Respiré hondo. Estás cansado, cabrón. Son muchas horas. Ya casi sales. Empujé la camilla más rápido. Llegué a las puertas de metal de la morgue. Las abrí. Adentro estaba el encargado de la morgue, don Jesús. Un señor de como 60 años. Callado, medio serio, pero buena onda. ¿Qué pasó, Carlos? Oxiso, le dije. Del señor de urgencias. Ándale, pues. Mételo al cajón 7. Los cajones son esos refrigeradores donde meten a los muertos hasta que vienen por ellos. Hay como 20. Fila arriba, fila abajo, de metal brillante con manijas grandes. Empujé la camilla hasta el cajón 7. Abrí la puerta del refrigerador. Un aire helado salió. Peor que el del pasillo. Saqué la charola de metal donde pones el cuerpo. Iba a levantar la bolsa cuando don Jesús me gritó: «Carlos, espérate». Volteé. Él estaba viendo hacia los cajones con cara de confundido. «¿Cuántos oxisos trajiste?» «1», le dije. «¿Por qué?» «Porque están abiertos 3 cajones y yo no abrí ninguno». Volteé a ver. Tenía razón. 3 cajones estaban entreabiertos. El 3, el 9 y el 15. Solo como 5 centímetros. Lo suficiente para ver que estaba oscuro adentro. Yo tampoco los abrí, le dije. ¿No será que no se cerraron bien? Don Jesús negó. Esos cajones son nuevos. Se cierran con seguro automático. No se pueden abrir solos. Se acercó al cajón 3. Lo abrió completamente. Sacó la charola, vacía. Abrió el 9, vacía. Abrió el 15, vacía. «Qué raro», dijo. «Pero ni modo. Debe ser falla del seguro». Lo cerró bien. Me ayudó a meter al señor al cajón 7. ¿Cerró? Todo bien. Firmé el papel de que había entregado el oxiso y me salí. Pero cuando iba por el pasillo de regreso al elevador, lo escuché. El sonido de metal abriéndose, como de cerrojo que se destrababa. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Los cajones se estaban abriendo de nuevo. Corrí. No me importó. Corrí hasta el elevador. Apreté el botón como loco. Las puertas tardaron una eternidad en abrirse. Entré. Apreté el botón del primer piso. Las puertas empezaron a cerrarse. Y antes de que se cerraran completamente, lo vi. Alguien salió de la morgue. Alguien en bata de hospital, caminando raro, arrastrando los pies, directo hacia el elevador, hacia mí. Las puertas se cerraron justo cuando esa cosa llegaba. Escuché cómo golpeaba el metal. Golpes fuertes, desesperados. El elevador subió. Yo estaba pegado a la pared del fondo, temblando. Tardó los 3 minutos más largos de mi vida. Cuando llegué arriba, salí corriendo. Fui directo con mi supervisor. Le dije que me sentía mal, que necesitaba irme. Me dejó ir. No regresé en 1 semana. Dije que tenía gripa, pero al fin tuve que volver. Necesitaba el trabajo. Hablé con don Jesús. Le conté lo que vi. Esperaba que se burlara, pero no lo hizo. Solo asintió. «Los cajones se abren solos», me dijo. «Todas las noches. Siempre los mismos 3. El 3, el 9 y el 15. Y a veces, si estás ahí tarde, los ves. Los que salen de los cajones. Los que caminan por el pasillo». «¿Quiénes son?», le pregunté. «No sé», me dijo. «Pero esos 3 cajones han estado ahí desde que se construyó esta ala del hospital, en los años 50,
antes de que tuvieran buenos tratamientos. Metían ahí a los enfermos graves y los dejaban morir, solos, sin familia, sin nada. Y 3 pacientes en específico nunca fueron reclamados. Nunca vinieron por sus cuerpos. Los enterraron en fosas comunes, pero sus nombres quedaron en los registros, en los espacios 3, 9 y 15 del cuarto de aislamiento. Ahora, esos mismos espacios son los cajones 3, 9 y 15 de la morgue. Y ellos todavía están ahí, esperando que alguien venga por ellos, esperando salir. Cada noche intentan, abren sus cajones, caminan por el pasillo, buscan la salida. Pero nunca llegan, porque están atrapados en ese sótano, en esas puertas de metal, en ese pasillo frío. Renuncié hace 2 meses, no podía más. Cada vez que tenía que bajar los veía, no siempre claros, a veces solo sombras, a veces reflejos en las puertas de metal. A veces escuchaba sus pasos arrastrándose detrás de mí. Y una noche, la última noche que trabajé ahí, cuando metí un occiso al cajón 12, escuché una voz débil, quebrada. Venía de los cajones cerrados. No nos dejes aquí, por favor, sácanos, llévanos con nuestras familias. Salí corriendo, dejé la camilla ahí, dejé todo. Subí al elevador y no volví. Ahora trabajo en una construcción, menos paga, más cansado, pero no me importa, porque no tengo que bajar a ningún sótano. No tengo que ver a los que quedaron atrapados ahí abajo. Pero a veces, cuando paso junto a hospitales viejos, siento el frío de ese pasillo. Escucho el sonido de cajones abriéndose y sé que todavía están ahí, esperando, siempre esperando. Historia 3. El último piso. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Dr. Alejandro Ruiz. Tengo 45 años y soy médico internista. He trabajado en varios hospitales de la República, pero lo que me pasó en el Hospital Regional de Puebla me hizo replantear mi carrera, mi vida incluso. Llegué a ese hospital hace 2 años. Me ofrecieron jefatura del área de medicina interna. Buen sueldo, buenas prestaciones. Era una oportunidad que no podía rechazar. Mi esposa y yo nos mudamos con nuestros 2 hijos. Todo parecía perfecto. El hospital es grande, 7 pisos, moderno por fuera, pero adentro, sobre todo los pisos altos, conserva esa esencia de los hospitales viejos. Pasillos largos, cuartos pequeños, ventanas con barrotes de los años 60. Mi consultorio estaba en el 4.º piso, pero a veces tenía que subir al 7.º, el último piso. Ahí está el área de cuidados paliativos, pacientes terminales, gente que ya no tiene tratamiento curativo, solo cuidado para el dolor, para hacer su tránsito lo más digno posible. Es duro trabajar ahí, pero alguien tiene que hacerlo. Y yo, con mis años de experiencia, pensé que podía manejarlo. Me equivoqué. El 7.º piso es diferente. Se siente diferente. Desde que sales del elevador, el aire es más pesado, más frío, y hay un silencio constante. Incluso cuando hay pacientes, familiares, enfermeras, todo se siente apagado, como si el sonido no viajara bien. La primera vez que lo noté fue un jueves por la tarde. Había subido a revisar a un paciente, don Roberto, 82 años, cáncer de hígado terminal. Le quedaban días, tal vez horas. Entré a su habitación. Estaba dormido, o eso parecía. Me acerqué a revisarlo. Entonces, abrió los ojos. Me miró directo, con esos ojos amarillentos por la ictericia, y me dijo algo que me heló. Doctor, ¿usted también los ve?
¿Ver qué, don Roberto? ¿A los que esperan en las esquinas? ¿A los que vienen por nosotros cuando estamos listos? Le dije que descansara, que eran los medicamentos, pero él insistió. No, doctor. Los veo claros. Gente vestida de blanco, parados en las esquinas del cuarto, viendo, esperando. Y cada día hay más. Ayer eran 2, hoy son 5. ¿Cuántos va a haber mañana? Salí del cuarto inquieto. Le pregunté a la enfermera de turno, una señora ya mayor, muy profesional. Se llama Lupita. Le conté lo que había dicho don Roberto. Ella solo asintió. Es normal, doctor. Los pacientes terminales, sobre todo aquí en el 7º, suelen decir esas cosas. Ven gente que no está, hablan con familiares muertos. Es parte del proceso. ¿Todos los pacientes ven lo mismo?, le pregunté. Lupita dudó. No todos, pero muchos. Hablan de gente de blanco, esperando en las esquinas. Y mientras más cerca están de morir, más gente ven. Don Roberto murió esa misma noche, a las 3:33 a.m. Número exacto. Lo sé porque yo estaba de guardia. La alarma de su monitor sonó. Corrí a su cuarto. Ya no había nada que hacer. Pero cuando entré al cuarto, sentí algo raro. Como si hubiera habido más gente ahí hace unos segundos. Como si acabaran de salir. El aire estaba revuelto. Y había un olor extraño. No a muerte, a otra cosa. A flores viejas, a incienso. 2 semanas después, me asignaron a otro paciente, doña Mercedes, 68 años, cáncer pulmonar, también terminal, habitación 704, justo al final del pasillo del 7º piso. Cuando entré a revisarla, ella estaba despierta, mirando hacia la ventana. Le hablé. No me contestó. Seguía viendo hacia la ventana, fija, como hipnotizada. ¿Doña Mercedes? La llamé más fuerte. ¿Se siente bien? Volteó a verme lentamente. Sus ojos estaban muy abiertos, brillosos, y me dijo con voz muy bajita: «Hay alguien en la ventana». ¿Cómo?, le pregunté. Estamos en el 7º piso, no hay nadie ahí. Sí hay, doctor. Una mujer, de blanco, toca el vidrio. Quiere entrar, pero no la dejo. Todavía no. Volteé hacia la ventana. No había nada. Solo el reflejo del cuarto y de nosotros dos. Pero entonces lo vi. En el reflejo, una tercera silueta, borrosa, como empañada, parada junto a la ventana, del lado de afuera, a 7 pisos de altura. Parpadeé. Desapareció. Me acerqué a la ventana. Revisé el vidrio. Estaba empañado, pero no desde adentro, desde afuera, como si alguien hubiera estado ahí respirando sobre el vidrio. A 25 metros de altura, doña Mercedes murió 3 días después. En la madrugada. Yo no estaba de guardia, pero la enfermera que sí estaba, una muchacha joven, nueva, renunció al día siguiente. No quiso decir por qué. Solo dijo que nunca más trabajaría en ese piso. Los casos se empezaron a acumular, paciente tras paciente. Todos decían ver gente de blanco, en las esquinas, en las ventanas, en los pasillos, siempre esperando, siempre mirando. Y yo empecé a notarlo también. Cuando subí al 7º piso tarde en la noche, cuando los pasillos estaban vacíos, veía movimiento con el rabillo del ojo, sombras que se escurrían en las esquinas, reflejos en las ventanas de cosas que no estaban ahí. Una noche, hace 6 meses, me tocó quedarme tarde. Papeleo atrasado. Decidí quedarme en el 7º piso, en la sala de juntas, porque estaba vacía y silenciosa. Eran las 11 de la noche. Yo solo en ese piso. Bueno, yo
y 2 pacientes, uno en el 702 y otro en el 708. Las enfermeras estaban en la estación al centro del piso. Estaba concentrado en mis papeles cuando escuché pasos lentos, arrastrando los pies por el pasillo, acercándose a la sala de juntas. Me asomé. El pasillo estaba vacío. Las luces fluorescentes parpadeaban, pero no había nadie. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. Escuché respiración, pesada, húmeda, como de alguien con los pulmones llenos de fluido. ¿Quién es?, pregunté. Nadie contestó. Pero escuché otra cosa. Golpecitos, como dedos tocando el vidrio de la puerta. Despacio, rítmico. Toc, toc, toc. Abrí la puerta de golpe. Nada. Pasillo vacío. Pero el aire estaba helado y olía ese olor. Flores viejas e incienso. Entonces lo vi, al final del pasillo. Una figura, vestida de blanco, de espaldas, parada frente a la habitación 708. Inmóvil. «Disculpe», grité. «Esto no es área de visitas. ¿Quién es usted?». La figura no se movió. Empecé a caminar hacia ella. Mis pasos hacían eco. Los suyos, cuando los había escuchado antes, no. Mientras me acercaba, noté algo. La figura era alta, muy alta, más de 2 metros y delgada, antinatural, como si fuera solo huesos cubiertos por la bata blanca. Llegué a unos 3 metros. La figura seguía de espaldas, sin moverse. «Oiga, le voy a pedir que se retire. Este es un área restringida». La figura ladeó la cabeza, lentamente, como un pájaro, pero no volteó. Solo ladeó la cabeza en un ángulo imposible, como si su cuello no tuviera límites. Y entonces habló, pero no con voz humana. Era como si varias voces hablaran al mismo tiempo.